En la cápsula educativa pasada del área de lengua trabajamos con la poesía y la rima. Esta semana trabajaremos con el mensaje publicitario. El objetivo de nuestra clase es interpretar, analizar y producir un mensaje publicitario. La publicidad tiene como propósito proporcionar productos y servicios para informar sobre sus características y lograr su venta o consumo en un público determinado. La publicidad puede ser gráfica y realizarse con vallas, afiches, catálogos o folletos. Puede ser sonora y difundir mensajes verbales con música y efectos de sonido. También puede ser audiovisual y combinar imágenes en movimiento. Recursos del mensaje publicitario. El mensaje publicitario consta de un texto que puede ir acompañado de imágenes o sonidos. Este se vale de los siguientes recursos para lograr su objetivo. El eslogan es una frase breve, ingeniosa y fácil de memorizar que relaciona el mensaje publicitario con un aspecto positivo del producto. Tenemos el eslogan "No te abandona". ¿A qué producto pertenece? Al desodorante Rexona. Tenemos Siempre Coca-Cola. Este eslogan pertenece a la bebida gaseosa Coca-Cola. La repetición consiste en emplear varias veces una misma palabra, frase o imagen para fijar el mensaje publicitario en la mente de los receptores. La analogía consiste en comparar el producto que se promociona con algún objeto o idea para resaltar una cualidad. Tenemos la propaganda de Sedal. Y podemos ver que en esta imagen está la melena de un león con unos rizos espectaculares. Aquí la publicidad te está invitando a usar el champú para rizos para que tu cabello quede como la melena del león. La antítesis consiste en mostrar un mismo mensaje publicitario, dos elementos opuestos, para resaltar las cualidades del producto que se proporciona. En el siguiente anuncio se visualiza un paraguas, en el cual se utiliza para días lluviosos. Sin embargo, se contrapone por su interior diseñado con un día soleado. Para concluir con nuestra clase de lengua, la persona que se dedica profesionalmente a la publicidad debe ser muy creativa para lograr transmitir a las personas los beneficios de un producto o servicio de forma concreta, ingeniosa, atractiva y divertida. En la cápsula educativa de matemática trabajamos con la regla de 3. Esta semana trabajaremos con fracciones de diferentes denominadores. El objetivo de nuestra clase es resolver fracciones de diferentes denominadores utilizando el mínimo común. Adición y sustracción de fracciones. Al tener el mismo denominador en las fracciones que vamos a sumar o restar, dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos el numerador. Por ejemplo, tenemos 7 décimos más 10 décimos. Dejamos el mismo denominador y sumamos 7 más 10, 17. Tenemos 7 doceavos menos 5 doceavos. Colocamos el mismo denominador y restamos los numeradores. 7 menos 5, 2. Esto me da como resultado 2 doceavos. Adición y sustracción de fracciones con diferentes denominadores. Para resolver este tipo de operaciones, tenemos que convertir las fracciones diferentes en fracciones equivalentes. Por ejemplo, tenemos la fracción 5 séptimos más 6 novenos.
Estas fracciones tienen diferentes denominadores. Vamos a multiplicar de forma cruzada. 5 por 9, 45, más 6 por 7, 42. Ahora multiplicamos 7 por 9 para obtener el denominador. Y me va a dar 63. Ahora sumo 45 más 42, me va a dar 87. Entonces, la fracción se convierte en 87/63. Veamos el ejemplo con la resta. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Multiplicamos de forma cruzada. 8 por 5, 40, menos 4 por 7, 28. Multiplicamos 7 por 5 para obtener el denominador. Y esto nos va a dar como resultado 35. Entonces, 40 menos 28 es igual a 12/35. Adición y sustracción de fracciones con más de 2 sumandos. Cuando la adición o sustracción tiene más de 2 sumandos, entonces calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por ejemplo, vamos a sumar 1/4 más 3/6 más 2/3. Estas fracciones tienen diferentes denominadores. Lo primero que vamos a hacer es hallar el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 3. Comenzamos a descomponer en factores primos el número 4. 4 entre 2 es igual a 2. 2 entre 2, 1. 4 es igual a 2 a la 2. Ahora vamos a descomponer el número 6. 6 entre 2 es igual a 3. 3 entre 3 es igual a 1. 6 es igual a 3 por 2. Y por último realizamos la descomposición del número 3. 3 entre 3 es igual a 1. 3 es igual a 3. Ahora vamos a tomar los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso sería el número 2 a la 2 por el factor no común, que sería el 3. Entonces, el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 3 es 2 a la 2 por 3. Y esto me da como resultado 2. Paso 2. Dividimos el mínimo común múltiplo entre cada denominador. Luego multiplicamos el cociente obtenido por el numerador correspondiente. Tenemos la fracción 1/4. A esta fracción la vamos a dividir por el mínimo común múltiplo que obtuvimos de 4, 6 y 3, que fue 12. Este número 12 se va a convertir en el denominador de la fracción. Veamos. 12, que es el denominador, lo vamos a dividir entre 4 por 1. Entonces, 12 entre 4 es 3. Por 1, 3. Y esto me da como resultado 3/12. Hacemos el mismo procedimiento con la siguiente fracción, 3/6. Colocamos el número 12 como denominador de la fracción. Ahora dividimos 12 entre 6 y me da como resultado 2. Y lo multiplicamos por 3 y esto me va a dar 6/12. Y hacemos este procedimiento nuevamente con la fracción 2/3. Colocamos el denominador 12. Ahora dividimos 12 entre 3 a 4. Por 2, 8.
y me da como resultado 8/12. Paso 3. Resolvemos las operaciones con fracciones de igual denominador. La fracción 1/4 se convirtió en 3/12 más la fracción 3/6 se convirtió en la fracción 6/12 y por último la fracción 2/3 se convirtió en 8/12. Ya tengo las fracciones con igual denominador. Ahora procedo a sumar los numeradores. 3 más 6 más 8 es igual a 17/12. Veamos otro ejemplo. Tenemos la fracción 5/3 más 1/5 menos 4/15. Hallamos el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 15. Comenzamos a descomponer en factores primos el número 3. 3 entre 3 a 1. 3 es igual a 3. Ahora realizamos la descomposición del número 5. 5 entre 5 es igual a 1. 5 es igual a 5. 5 entre 3 es igual a 5. 5 entre 5 es igual a 1. 15 es igual a 3 por 5. Tomamos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso sería el 3 y el número 5. Entonces, el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 15 es igual a 3 por 5, es igual a 15. Ahora tomamos la primera fracción, 5/3, y vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador. Luego lo vamos a multiplicar por el cociente obtenido por el numerador correspondiente. Veamos. Colocamos el número 15 como denominador de la fracción y dividimos 15 entre 3 por 5. 15 entre 3 es igual a 5. Por 5 es igual a 25. Entonces, la fracción se convirtió en 25/15. Tenemos la otra fracción, 1/5. Vamos a dividir 15 entre 5 por 1. 15 entre 5 a 3. Por 1, 3. Y esto me da como resultado 3/15. La última fracción, 4/15, queda igual, ya que tiene el denominador común como las otras fracciones. Ahora resolvemos. La fracción 5/3 se convirtió en 25/15, más la fracción 1/5 se convirtió en 3/15, menos la fracción 4/15 permanece igual, ya que tiene el mismo denominador que las otras fracciones. Procedo a sumar. 25 más 3 es igual a 28/15, menos 4/15, y esto me da como resultado 24/15. En la clase pasada de Ciencias Naturales conocimos lo importante que es la alimentación saludable. Esta semana trabajaremos con el proyecto de vida. El objetivo de nuestra clase es elaborar un mapa de sueño donde plasme tu proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida?
Es una planificación que se hace de nuestra vida. Allí se establece metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo organizar nuestro proyecto de vida? Para organizar nuestro proyecto de vida se necesita pensar en tres elementos importantes. Elementos de un proyecto de vida. Tenemos la misión. Se refiere al papel que deseamos que nuestra vida tenga en la sociedad. Por ejemplo, podemos proyectar que nuestro papel en la sociedad sea el cuidado del ambiente, por lo cual deberíamos organizar nuestro proyecto de vida para estudiar alguna carrera relacionada con la ecología. Luego viene la visión. Es el punto de vista y la valoración que le damos a lo que queremos lograr en nuestra vida. Por ejemplo, considerar importante conservar el ambiente, ya que nos beneficiamos de él. Y por último, las metas. Son los logros que queremos obtener en la vida. Para alcanzar nuestra misión, pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Y pueden cambiar a medida que vamos madurando y acumulando experiencia. Por ejemplo, graduarnos como biólogos y trabajar en el Instituto Nacional de Parques. Aspectos a considerar en un proyecto de vida. Número 1. El punto de partida, mi situación. Allí voy a establecer mis fortalezas y mis debilidades. 2. ¿Quién soy? Allí me voy a describir en mis aspectos físicos, relaciones sociales, vida emocional, aspectos intelectuales y aspectos vocacionales. Número 3. ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para realizar mis sueños? Para concluir, la vida de una persona es única e ilimitada y está determinada por sus gustos, aspiraciones y condiciones de vida. Es muy importante planificar nuestras acciones para llegar a ser lo que deseamos, siempre pensando en el bienestar de las demás personas, así como en nuestro propio beneficio. En el área de ciencias sociales, conocimos los presidentes a partir del año 1935. Esta semana continuaremos viendo los presidentes de Venezuela que iniciaron el proceso democrático en el país. Después de la dictadura de Pérez Jiménez, el país logró enrumbarse hacia el camino democrático, aunque los primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad política y social. Sin embargo, desde 1958 hasta la actualidad, los presidentes en Venezuela han sido electos por votación directa, universal y secreta. El primer presidente elegido fue Rómulo Betancourt entre los años 1958 y 1964. Durante su gobierno se impulsó la creación de la OPEC, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Se construyeron escuelas y liceos y se inauguró la ciudad Santo Tomás de Guayana. Betancourt enfrentó diversas acciones guerrilleras e intentos golpes de Estado, entre ellos el Barcelonazo, el Carupanazo y el Porteñazo. Pese al clima de violencia que había en el país, las elecciones del 1 de diciembre de 1963 pudieron ser realizadas. En ellas resultó electo el presidente Raúl Leoni para el año 1964-1969. Algunos logros de su gobierno fueron la construcción de la represa del Guri,
la creación del Banco de los Trabajadores y el incremento del gasto del Estado en salud, educación y ejército. Asumió el poder bajo el lema Gobierno de amplia base, en momentos en el que el país atravesaba dificultades económicas y persistía la oposición armada de la izquierda. Luego fue elegido presidente Rafael Caldera para el año 1969-1974. Durante su gobierno se logró la pacificación del país. Se realizó una reforma educativa que dividió el bachillerato en ciclo básico común y ciclo diversificado, y se eliminaron las escuelas técnicas. Se construyó el complejo petroquímico El Tablazo. También se aprobaron las leyes de nacionalización del gas y de reversión petrolera, que reservaba al Estado el comercio interno de los derivados del petróleo. Carlos Andrés Pérez, 1974-1979. Realizó medidas económicas financieras y extraordinarias, entre las cuales destacan el aumento general de sueldos y salarios, la fijación de un salario mínimo y el incremento del precio del petróleo. Este produjo una abundancia de recursos que pudieron sustentar su política, pero aún así se inició un proceso de endeudamiento externo. Luis Herrera Campins, 1979-1984. Durante su gobierno, Venezuela enfrentó una crisis económica que motivó a realizar las siguientes medidas. Promulgó una ley general de sueldos y salarios. Los precios del petróleo bajaron y se inauguró el primer tramo del metro de Caracas, así como también el Teatro Teresa Carreño. Jaime Lucinchi, 1984-1989. Durante su gobierno se logró refinanciar la deuda externa. Además, decretó el aumento del salario mínimo, aunque esta última medida se ve afectada por el constante incremento en los artículos de primera necesidad. También se construyó el tramo El Silencio Caricuao del metro de Caracas. Carlos Andrés Pérez, 1989-1993, aprobó un paquete de medidas económicas como aumentar los precios de bienes y servicios, aumentar el precio de la gasolina y renegociar la deuda externa. El 27 de febrero de 1989 se registraron fuertes disturbios y saqueos de comercios, principalmente en Caracas y Guarema, hecho conocido como el Caracazo. El gobierno decretó un toque de queda y sofocó la protesta, que dejó como resultado la pérdida de muchas vidas humanas. Posteriormente, se produjeron dos intentos de golpe militar, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. En el año 1993, la Corte Suprema de Justicia lo suspendió de la presidencia por malversación de fondos de la partida secreta. Ramón J. Velázquez, 1993-1994. Fue designado presidente encargado por el Congreso Nacional, con la misión de mantener la tranquilidad política del país hasta las elecciones presidenciales. Durante su mandato
se aprobó la Ley de Bancos y puso en vigencia el impuesto al valor agregado IVA. Rafael Caldera, 1994-1999. Durante su segundo mandato, enfrentó una severa crisis financiera, un enorme déficit fiscal y mucha discordia política. Puso en práctica la llamada Agenda Venezuela, que contempló medidas como el incremento del precio de la gasolina y el aumento en el salario a los empleados del sector público. Hugo Rafael Chávez Frías, 1999. Al inicio de su gobierno, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual elaboró una nueva constitución que fue aprobada el 15 de diciembre de 1999 a través de un referéndum. Aprobó la Ley de Tierra, la Ley de Pesca y la Ley de Hidrocarburos. El 3 de diciembre del año 2006 resultó Nicolás Maduro, 2013 hasta la actualidad. El 5 de marzo de 2013, posterior al fallecimiento del presidente Hugo Chávez, Maduro asumió el cargo de presidente encargado de Venezuela hasta la celebración de las elecciones presidenciales. Siguió la misma línea de las políticas económicas existentes de su antecesor Hugo Chávez. Su gobierno se vio afectado por alta tasa de inflación, problemas de escasez de bienes, aumentó la gasolina y creó el carnet de la patria. Nicolás Maduro continúa siendo el presidente de Venezuela. Queridos estudiantes, esta semana en el área de lengua estudiamos la publicidad y lo importante que es esta para promocionar y vender productos. En el área de matemática aprendimos a resolver fracciones con diferentes denominadores utilizando el mínimo común. En el área de ciencias naturales aprendimos a realizar nuestro proyecto de vida, donde vamos a plasmar nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Por último, en el área de ciencias sociales conocimos el inicio de la democracia con el presidente Rómulo Betancourt hasta la actualidad Nicolás Maduro. Bueno, hemos llegado al final de las cápsulas educativas por este tercer momento. Te invito a repasar los contenidos trabajados durante este lapso y prepararte para las evaluaciones finales. Por otra parte, este año escolar fue diferente, donde estuvimos en contacto a través de diversos medios tecnológicos. Pero espero, Dios mediante, el año escolar que viene podamos regresar a las clases presenciales y así puedas disfrutar de esta nueva etapa que inicias en el liceo, donde te aguardan nuevos retos y desafíos, junto a 12 profesores. Deseo de todo corazón que logres todas las metas que te trazas. No olvides que siempre seré tu maestra. Un fuerte abrazo, los quiero mucho, su maestra Niluca.